Bueno, muy buenas tardes, domingo 18 de enero de 2026. Esto es MG Noticias. Les quiero compartir esta columna de Sofi Casas titulada El salario mínimo como arma política. Y empezamos con la cuenta X de Sofi Casas. El salario mínimo dejó de ser una política laboral y pasó a ser un arma política en plena época electoral. Subirlo por decreto no es justicia social. Es populismo que asfixia a las pymes, pone en riesgo el empleo formal y empuja a miles de colombianos a la informalidad. Aplausos hoy, despidos mañana. Por eso la Corte Constitucional no puede mirar para otro lado. Tiene que frenar este abuso antes de que el daño sea irreversible. Escuchemos. Hola, soy Sofi Casas. En Colombia el salario mínimo dejó de ser una herramienta para proteger al trabajador y se convirtió en un arma política. Se usa para ganar aplausos, no para cuidar el empleo. Subirlo por decreto al 23.7% puede sonar bien en un discurso, pero en la vida real significa empresas asfixiadas, pymes contra la pared y miles de puestos de trabajo en riesgo. El gobierno vende esto como justicia social, pero omite una verdad básica. El salario no lo paga el Estado, lo paga el empresario. Y cuando el empresario no puede pagar, no hay discurso que salve el empleo. Vienen los despidos, los cierres y la informalidad. El trabajador que hoy aplaude puede terminar mañana en el rebusque. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Este decretazo no crea dignidad ni bienestar, destruye el empleo. Hoy celebran desde el poder mientras miles de empresas hacen cuentas para poder sobrevivir. Y cuando esas empresas caigan, el costo no lo pagará el gobierno, lo pagará la gente que vive del trabajo diario. Esto no es política responsable, es populismo puro y duro en plena época electoral. Aplausos hoy, desempleo mañana. Por eso la Corte Constitucional no puede mirar para otro lado. Tiene que frenar este abuso antes de que el daño sea irreversible. El populismo siempre factura y cuando llega la cuenta no la pagan quienes firman los decretos, la pagan los colombianos. Nos vemos mañana. Bien, bienvenidos a MG Noticias. Bueno, volvemos a compartir pantalla semana.com. El salario mínimo como arma política. El gobierno juega con discursos populistas mientras condena a las empresas a una asfixia insostenible. Columna de Sofi Casas. En Colombia, el salario mínimo dejó de ser una herramienta de política laboral y se convirtió en un instrumento electoral. El anuncio de un aumento del 23,7% por decreto no es un acto de justicia social ni una victoria para los trabajadores. Es una decisión temeraria, desconectada de la realidad productiva del país y cargada de cálculo político rumbo a las elecciones de 2026. El gobierno juega con discursos populistas mientras condena a las empresas, sobre todo a las pymes, a una asfixia insostenible. Porque detrás del aplauso fácil y la narrativa de dignidad salarial, hay una verdad incómoda que el petrismo prefiere ocultar. El salario no lo paga el Estado, lo paga el empleador. Y cuando el empleador no puede pagar, no hay empleo que proteger. Los números no mienten. Un trabajador que devenga salario mínimo en 2026 le costará a la empresa cerca de 3 millones de pesos mensuales. Una carga que representa casi 45% adicional sobre el salario base entre seguridad social y prestaciones. Para una gran empresa puede ser manejable. Para una pyme es la diferencia entre seguir abierta o cerrar. El resultado es previsible y ya lo hemos visto antes. Despidos, congelación de contrataciones, cierre de negocios y más informalidad. El trabajador que hoy aplaude el aumento puede terminar mañana sin empleo o empujado a rebusque. Hay que dejar algo muy claro. Esto no es justicia social, es una irresponsabilidad. El gobierno insiste en negar el impacto inflacionario. Petro incluso ha intentado convencer al país en alocuciones presidenciales que el subir el salario mínimo no encarece los alimentos, apoyándose en el IPP, índice de precios del productor. Ese argumento no solo es engañoso, es técnicamente incorrecto. El IPP no mide precios al consumidor. El indicador real del bolsillo del ciudadano es el IPC. Y los alimentos dependen del transporte, logística, bodegas, comercio y mano de obra. Todos costos que se ajustan al salario mínimo. Además, el impacto no es inmediato
Históricamente se manifiesta entre enero y abril, cuando el mercado absorbe el shock. Negar ese efecto es vender humo, mientras el ciudadano termina pagando la cuenta. Aquí no hay técnica económica, hay populismo puro y duro. Un gobierno que no logra crecer la economía ni generar empleo formal pretende compensar su fracaso repartiendo costos ajenos. El problema es que esos costos no los paga Petro, los pagan las empresas y al final los trabajadores. Más grave aún es el mensaje político. Mientras se castiga al sector productivo con decretos improvisados, algunos empresarios se prestan para reuniones con Iván Cepeda, el candidato del proyecto político que ha demonizado históricamente al empresariado. La historia es clara y no admite romanticismos. Los proyectos comunistas siempre han sido enemigos del sector privado. Usan a los empresarios cuando conviene y los atacan cuando estorban. La Corte Constitucional tiene aquí una responsabilidad histórica. Este decreto debe ser tumbado no por capricho ideológico, sino porque desnaturaliza el salario mínimo, viola el principio de razonabilidad, ignora la capacidad real del aparato productivo y convierte una política pública en una herramienta de propaganda. La Constitución protege el trabajo, sí, pero también protege la empresa, la libertad económica y el empleo formal. Un salario mínimo fijado sin criterio técnico, sin concertación real y con fines electorales, termina perjudicando al trabajador, al empleador y al país. Cuando comiencen las quiebras, será tarde para discursos. Cuando suba la informalidad, será tarde para excusas. Y cuando el desempleo golpee de nuevo, el daño ya estará hecho. Estamos advertidos. Esto es un experimento ideológico que puede destruir el tejido empresarial colombiano de raíz. Y como siempre ocurre con el populismo, quienes pagan el precio no son quienes firman el decreto, sino quienes viven del trabajo diario. La historia ya la vivieron en Venezuela. Bueno, un breve análisis sobre esta columna de Sofi Casas para semana.com. Aquí no hay una técnica económica sólida, puro cálculo político. Este gobierno no ha logrado dinamizar el empleo formal e intenta compensar su fracaso trasladando costos al sector productivo. Pero esos costos no los asume el poder, los asumen las empresas y finalmente los trabajadores. La Corte Constitucional tiene una responsabilidad clave: evaluar si este decreto protege realmente el trabajo o si convirtió el salario mínimo en propaganda electoral. Porque cuando lleguen las quiebras, será tarde para los discursos. Cuando crezca la informalidad, será tarde para las excusas. Y cuando el desempleo vuelva a golpear, el daño ya estará hecho. La pregunta es simple y es urgente. ¿Estamos defendiendo al trabajador o usándolo como bandera política? Bueno, muchas gracias a todos por prestar atención. Esta columna de Sofi Casas para semana. Si les gustó el contenido de esta columna y este video, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho, compartir esta información. Y si quieres invitarme a un café, lo puedes hacer a través de breve a mi cuenta de Nequi, @nequiart791. Cada contribución me va a ayudar a seguir generando este tipo de contenidos. Excelente domingo para todos.